Doctora, por estas horas está el tema de la restitución a España de una niña de 5 años. La decisión de la Suprema Corte ha sido estudiar este proceso y que la niña no viaje. ¿Se puede decir que ustedes todavía no ingresaron al tema de fondo? No, todavía no. ¿Es así? Es así, es así. O sea, lo que se interpuso por la madre de la niña, a través de su abogado, fue un recurso de revisión, que es un recurso extremo. Cuando ya una sentencia ha pasado a la autoridad de cosa juzgada, quiere decir que ya no hay más nada para hacer. Y es un recurso que prevé causales muy precisas, muy precisas. Y bueno, alegó una cantidad de hechos y nosotros nos bastaba que tuviera una causal con verosimilitud, con apariencia, y estaba esbozada, que fue esa causal de colusión. Estaba algo esbozada, pero si realmente existió colusión, eso es algo que se va a ver en el transcurso del recurso, ¿no? Que viene a ser... explicar a la teleaudiencia qué es la palabra colusión? Porque de pronto... Bueno, es algo muy difícil, ¿no? Porque colusión es actuar en connivencia, podríamos decir, ¿no? Pero no quiero atarme, porque el Código General del Proceso usa la palabra colusión en dos lugares. Una, el recurso de revisión, y otras para la intervención de terceros cuando se está haciendo fraude en el proceso en contra de una tercera persona. O sea que es muy restringido. Pero en realidad la palabra viene desde el antiguo, de los gladiadores, ¿no? Cuando se ponían de acuerdo a ver quién ganaba, quién perdía. No es algo nuevo de estos tiempos, sino que justamente es actuar dos partes en perjuicio de otra. Allí es cuando ustedes, bueno, toman esta decisión. Y lo que inician, se podría decir también para explicarle a la gente, es como una especie de mini proceso, porque hay dos tribunales actuando. Uno dice que la niña viaje, otro dice que la niña no sea restituida. Entonces, ahí es que ustedes inician este mini proceso. Bueno, no precisamente por ese punto, sino por el tema de colusión, sin perjuicio de que en el recurso, que le llamamos recurso entre comillas, pero es un mini proceso, como tú muy bien decís, porque hay posibilidad de prueba, se escucha la otra parte, ¿no? Se le emplaza a la otra parte, hay posibilidad de prueba, alegaciones, después sentencia. Que en el caso de que la sentencia desestime el recurso, bueno, no pasa nada, pero en el caso de que la sentencia acoja el recurso, hay que volver a aquellos actos que están afectados por las causales de revisión que se hacen en el lugar, hay que volverlos a realizar. Esto en cuanto a la discrepancia entre una sentencia y otra, no son parangonables las sentencias esas, porque una fue dictada por un juzgado de familia, la otra es en vía de urgencia por un juez de familia especializado, ¿no? De violencia doméstica, lo que se llama violencia doméstica. Ahora, doctora, ¿se puede permanecer de alguna forma abstraído de una situación que ha generado tanta polémica, tanta exposición mediática, tanto comentario, tanta sensación de que, bueno, desde uno u otro lado se intenta de alguna manera o se pretendería, bueno, incidir o marcar determinado perfil a la propia justicia, porque es lo que vamos a estar escuchando más adelante, que es un poco la queja, por ejemplo, del presidente de la Asociación de Magistrados. ¿Cómo hace uno para abstraerse cuando un caso es tan sensible y polémico? Mire, nosotros casos sensibles y polémicos tenemos muy seguido, muy seguido. ¿Cuánto nos abstraemos? Depende de cada uno. Cuando se llega a determinado nivel de la carrera se tiene mucha firmeza, ¿no? En el error o en el acierto hay que tener mucha firmeza. Estos cargos requieren mucha firmeza en el lograr. Yo no me sentí precisamente presionada por ningún grupo social. Sí me llegaron hashtags y vi en las redes sociales, a los cuales no contesté a ninguno por mi propio carácter, ¿no? De juez. Pero sí vi que estaba en la agenda. Ahora, que nosotros hayamos decidido por la presión social, me parece que hay
un camino, un camino muy largo para llegar a sostener eso, ¿no? Nosotros actuamos en función de un recurso que presenta la madre, en función de determinadas causales, y lo que nos fue más difícil, y lo que creo que tal vez lo que más molestó o lo que más era más difícil de adoptar, era la medida cautelar, que era que la niña no viajara, que justamente era el reclamo de las organizaciones, ¿no? Que la niña no viajara. Y realmente nosotros para eso nos fundamos en un informe de una psicóloga, la psicóloga, Ana Nin, que es del Poder Judicial, o sea, era imparcial, no tuvimos en cuenta los informes de parte, sino que quisimos, bueno, vamos a algo imparcial. Y la doctora Ana Nin nos decía que la niña no solamente había visualizado episodios de violencia doméstica, sino que había sido protagonista de violencia doméstica, y que veía al padre como un ser hostil, ¿no? Que tendía a separarla de la madre, y además nos decía que cada vez que intentaba, y esto fue lo que más nos inclinó, ¿no? A suspender ese viaje, porque si no, no tenía nada de sentido el recurso de revisión, lo que nos decía la psicóloga era que cuando intentaba ahondar un poquito más en el tema, la niña se angustiaba, dejaba lo lúdico que estuviera haciendo y se hacía encima, se hacía literalmente caca encima, ¿no? Entonces, frente a ese panorama, no dictar una medida cautelar era muy difícil, ¿no? Era muy difícil decir, no, hago caso omiso del apelito oficial y que se vaya a España. Porque entonces todo el recurso carecía de sentido. Ministra, ¿y a la Suprema Corte le preocupa una queja por parte de España? Porque eso se ha manejado, decir, a ver, Uruguay y España tienen un acuerdo y España se puede quejar porque la Suprema Corte toma una medida cautelar sobre una niña que es española, de madre uruguaya. Hay que decirle a la gente que sí, automáticamente tiene nacionalidad uruguaya, pero es española, nació en España, y bueno, y España se podría quejar. El padre podría pedirle incluso a la justicia española que se queje de lo que actuó la justicia. Nosotros con España tenemos excelentes relaciones y las vamos a seguir teniendo. No nos ha llegado ninguna queja. O sea, sobre eso no puedo hablar. Pero en el caso que se llegue una queja, que no sería nada de extrañar, esa queja va a ser contestada con las normas, porque nosotros no fue que nos sentamos a tomar un café y decidimos, se va esta niña a España, vamos a suspenderla. No, lo hicimos con argumentos y todo eso va a ser puesto en conocimiento de la justicia española, a la cual le tenemos muchísimo respeto, por supuesto, ¿no? ¿Ya le mandaron la información? No, si no nos han pedido nada. Ahí está. No nos han pedido nada. Pero en el caso que lo pidan, que tienen todo su derecho, nosotros vamos a contestar. Ahora bien, doctora, uno piensa que el mantenimiento de este tipo de situaciones, la exposición mediática, fundamentalmente pensando en una niña que ha sido la peor parte, que ha vivido la peor parte de toda esta historia. Y bueno, ¿cuándo terminará? ¿Cuándo se resolverá? Yo sé que es una pregunta que a los periodistas nos nace muy fácilmente y no siempre tomando en cuenta las dificultades, las especificidades de lo que indica una investigación de este tipo. Pero objetivamente no cabe más que preguntarle en qué momento uno piensa puede resolverse en un sentido o en otro esta situación. Este recurso ahora se emplaza a la otra parte por el plazo de 30 días, ¿no? Como si fuera un juicio ordinario. Pero después sigue el trámite de los incidentes. Que esto, para que quede claro, ¿qué significa esto? Es un proceso más abreviado que un juicio ordinario, con plazos más cortos, con mayor concentración. Y allí lo que demore va a depender principalmente de la prueba que las partes soliciten. No tanto de la actividad judicial, porque nosotros estamos sometidos para decidir a plazos,
¿no? El que a veces piensa, la gente que nosotros jueces no estamos sometidos a plazos, estamos sometidos a plazos para pronunciarnos, pero va a depender fundamentalmente de la prueba que se haga. Doctora, el presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, Sí. habló en InfoTNU. Nos gustaría que usted escuchara y viera lo que él nos dijo. Más allá de la decisión que adopte finalmente la Suprema Corte de Justicia, genera un precedente para otros casos de restituciones y para todo lo que tiene que ver con permisos o autorizaciones de viaje, porque ahora digamos, va a ser más difícil, ¿no? Eso lo comentamos todos los operadores, es decir, si en definitiva todo puede pasar esto, entonces, si extendiera todo esto a cualquier caso de autorización para viajar, los padres van a ser más reticentes al otorgamiento, los jueces, etcétera, van a ser también más reticentes, es decir, que la cooperación internacional se va a ver afectada, es decir, eso es una consecuencia que la vamos a ver en corto o mediano plazo. La preocupación es todo este combo, es decir, que no me gusta lo que resuelve un juez y digo que el juez tiene que ser destituido, que el juez no sabe nada, no tiene sensibilidad de género, ese tipo de cosas que se están convirtiendo en cliché, y con el ingrediente que pocos días antes hubo un caso donde el fiscal de corte salió públicamente a decir que los niños no mentían nunca, en fin, que genera un estado, digamos, de desconfianza hacia la justicia, que parece que los jueces sistemáticamente descreyeran de las denuncias de los niños. Eso no es así. Lo que pasa que siempre se juzgan casos concretos, casos particulares, y desprovistos de estándares a priori, ¿no? Es decir, como ese estándar de que los niños no fantasean, los niños no mienten, ese tipo de cosas, que los jueces somos bastante más prudentes en el análisis caso a caso, es decir, no adoptar, digamos, una visión maniquea de que los padres son todos abusadores y las madres son todas víctimas. Si así fuera, si eso fuera tan sencillo, siempre los jueces estarían de más. En estas cuestiones empiezan, digamos, mucho a pesar los sentimientos y las adhesiones a determinadas causas, y desplazan el juicio racional, objetivo e imparcial, que es la tarea de los jueces. Bueno, doctora, el doctor Alberto Reyes lo que señala que se puede generar un escenario que a partir de esta decisión de la Corte, bueno, los padres ahora sean más reticentes a afirmar que su ex esposa y sus hijos viajen al exterior. ¿Usted cree que esta realidad puede ocurrir? Ay, me parece que no, porque todo depende del vínculo entre padres, ¿no? Depende de los seres humanos. Si yo tengo una buena relación con mi esposo, no tengo por qué pensar de que no me van a traer los hijos de vuelta. Claro, pero el planteo va básicamente a situaciones que son diarias, ¿no? No todas las parejas que se separan mantienen una buena relación. Exacto. En una inmensa cantidad de casos, los hijos de alguna manera, bueno, son la moneda de cambio o la piola que se tensa en virtud de dificultades de los padres. Y uno piensa, bueno, este escenario de alguna manera, ¿considera usted que puede dificultar aún más ese tipo de relaciones que ya de por sí son complicadas? Porque quien resuelve bien determinadas cuestiones está muy por fuera de casos particulares y puntuales. Creo que no, porque este caso, respeto muchísimo al doctor Reyes, además está decida, además que somos amigos. No lo escuché precisamente en estas manifestaciones cuando las hizo. Pero creo que no. ¿Sabe por qué? Porque esta restitución tuvo caracteres muy particulares. Esta restitución comenzó con una sentencia del Tribunal de Familia donde puso una serie de condicionantes, ¿no?, para que la niña pudiera ser restituida. Y al poner tanta condicionante, creó un nuevo juicio en el juzgado de familia de primera instancia. Que justamente, bueno, allí podríamos decir que las cuestiones se complicaron un poco, ¿no? Pero no es común
de que un juzgado de familia ponga tantas, o sea, uno dice reintegro o no reintegro. Eso es lo que debe suceder. Doctora, y según su experiencia, los niños, las niñas, mienten porque vio que está sobre la mesa eso. Claro, mienten porque es una idea muy antigua, ¿no? Esa niña está manipulada por su madre y entonces va y se presenta ante las autoridades y hay una manipulación allí. Bueno, se lo pregunto porque se maneja esto. Bueno, hay una idea muy antigua de cuando yo era fiscal, de que se pensaba que los niños fantaseaban, de que los niños esto, todo eso, por supuesto, ha sido superado. Ha sido superado. Hoy nos encontramos que los niños, y todos los que hemos tenido hijos sabemos que hay ciertos aspectos de la sexualidad que no pueden verbalizar si no lo han visto o no lo han sufrido, ¿no? Hay cosas de cosas. Que las madres o los padres puedan influir en un determinado sentido, yo también lo he tenido, pero también sale a la luz. ¿No? También sale la manipulación, dice usted. Si la niña fue manipulada, sale a la luz. Ahora, existe, ¿por qué no vamos a decir? Pero son muy pocos. Creo que en los 15 años que estuve, no sé si tuve tantos, 10 años, pongámosles, no sé, 12, en penal vi 2 casos de manipulación. Claro, ahora, pero ¿se puede hablar en términos absolutos de nunca mienten, de siempre mienten? Es decir, no es un caso a caso el análisis que tiene. Es muy espontáneo. Claro. Muchas veces se dice, cuando Su las cosas no nos dice. gustan, los niños nunca mienten. Porque a veces nos dicen cosas, ay, te veo más arruguitas, los niños no mienten, tienen esa frescura maravillosa, ¿no? Que ojalá todos tuviéramos. Los que mentimos somos los adultos. Eso sí que ya nos pesan los años y empezamos a mentir y a maquinar. Pero los niños yo diría que no mienten. Ahora, nosotros sobre el tema del abuso sexual que se habla por allí, en el recurso de revisión no se va a tratar, ¿no? No se va a tratar, no es un tema que se vaya a tratar en el recurso. ¿no? ¿Y el padre va a tener, el padre español va a tener que venir a Uruguay? No sé, va a ser, para la audiencia seguramente va a tener que venir, tal vez por su domicilio fuera del país se le exonere de tal circunstancia, ¿no? Tal vez. Eso es algo que ni siquiera lo hemos hablado, claro. Así que no puedo adelantar absolutamente nada y somos 5 para decidir todo esto.